permita estar aquí una vez más y quiero darles gracias por sus oraciones. El trabajo de la obra de Dios. Quiero decirles que para mí un gran honor haber podido estar en México y haber tenido la oportunidad de haber estado predicando el día viernes por allá. Todo está excelentemente bien y Dios está abriendo las puertas que nunca nos hubiéramos imaginado. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir adelante para seguir haciendo que la obra del Señor crezca. Y antes de que tomen sus lugares, ¿qué le parece si abre su Biblia? Porque vamos a leer una porción de la palabra de Dios para ponerle un fundamento a esta enseñanza, la etapa número 3 de este tema que estamos tratando. No hay dioses conmigo. Vamos a abrir el libro de Efesios, capítulo 4, vamos a empezar en el versículo 4, que dice de esta manera: un cuerpo, noten ustedes cómo comienza hablando el apóstol, un cuerpo que hay también un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego sigue diciendo: un Señor, nuevamente, uno, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Así que vamos a tomar esta base para traer algunos temas que yo estoy seguro van a ser de mucha bendición para su vida. Pero antes, ¿qué le parece si le da la mano a su hermano? Sean todos bienvenidos y vamos a leer la palabra de Dios. Quiero que ustedes noten algo muy importante en esta porción que leímos, donde habla específicamente, donde siempre habla de una forma singular de un Dios, de un Señor, de una fe, de un Dios y Padre. Y vamos a
utilizar estos versículos para traer algunos temas que nos pueden ayudar mucho para nuestro crecimiento espiritual. Dice Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Número 1, usted puede utilizarlo si le gusta hacer apuntes en su atención que pone la palabra de Dios, un solo cuerpo. Número 1. Y aquí es donde nos vamos a enfocar para tratar de traer una enseñanza acerca de este tema que yo estoy seguro va a bendecir mucho sus vidas. En Efesios, donde estamos, nos dice que hay un solo cuerpo. Número 1, vamos a tocar en esta ocasión un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Pero ahora vamos a enfocar nuestra atención en un solo cuerpo. Ese un solo cuerpo, naturalmente, que es el de Jesucristo, en el cual dice es la imagen visible, ese cuerpo visible de Colosenses 1:15, el cual es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es el único cuerpo en toda la plenitud y de la luz inaccesible de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se hizo Dios accesible a través de una imagen visible, y ahí, a través de esa imagen visible en la que Dios se presentó a este mundo, habitaba o habita toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2, 9 y 10. Quiero que ustedes vayan muy despacio conmigo y notemos algo importante, que ahí habita toda la plenitud de la divinidad, que dice corporalmente. No se les olvide. ¿Qué significa corporalmente? A través de un cuerpo. Esa es la forma simple de poder entender corporalmente. Y dice en el versículo 10, y no necesitamos más. Un cuerpo es suficiente. ¿Cuántos están de acuerdo que un solo cuerpo es suficiente? Por eso dice en el versículo 10 que en él estamos completos. Estamos completos, dice, porque él es la cabeza de todo sistema angelical, de principados, de potestades, de ángeles. Él es el que tiene absolutamente todo el reinado, tiene todo el poder. Él es la cabeza, y fuera de él no hay manera de conocer a Dios. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice que la palabra de Dios, Dios mismo se apropió. ¿Qué se apropió? Un cuerpo. Y esa es a veces la dificultad que muchas personas tienen para poder entender a Dios. La razón es porque existe una confusión muy tremenda para poder entender que no existe otro cuerpo, no existe otra cabeza, no existe otro sistema, ni tampoco existe otro camino para poder nosotros llegar a Dios. Dice Hebreos 10:5, presentes y sacrificios por el pecado no te agradaron. ¿Y qué dice la palabra? La palabra de Dios dice, me apropiaste un cuerpo. Y cuando se apropió este cuerpo, Dios, dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, al suceder esto con la palabra que se hizo carne, con el Dios que se manifestó a través de un cuerpo, porque fue Dios el que se manifestó a través de una forma visible, a través de un cuerpo llamado Jesucristo. Dice que se anonadó a sí mismo. Dios se anonadó a sí mismo. Capítulo 2, Filipenses, versículo 7. Se anonadó, o como dice la versión del 60, se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De
siervo, o sea, tomando una forma de cuerpo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, versículo 8, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que en la divinidad de Dios no existen cuerpos. Y una persona que insiste en que hay personas en Dios, entonces tendría que aceptar que también debe de haber cuerpos en la divinidad, lo que es totalmente contrario a lo que la Biblia, a lo que la palabra de Dios enseña. Se anonadó, quiere decir que se hizo a la capacidad del hombre, tomando forma de siervo, forma de hombre, y hallado en esta condición de hombre, cuando se había Dios apropiado ese cuerpo, ahí nos damos cuenta que lo que realmente dice Mateo 23 es una bendita y gloriosa verdad, una gran realidad que ahora ustedes y yo estamos verdaderamente disfrutando y compartiendo. ¿Qué dice Mateo 1:23? Que esa manifestación de Dios a través de un cuerpo era lo que había dicho Isaías 800 años, 700 años antes de que eso sucediera, que sucedería, que sería Emmanuel, Dios con nosotros, a través de un cuerpo visible. Por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que realmente para poder entender a Jesús se necesita entrar en un estudio profundo de la palabra de Dios para poder entender cómo es que Dios se manifestó a través de un cuerpo visible, a través de una forma en que nosotros podíamos tener contacto con Él. Cuando nosotros vemos esto que sucedió en el capítulo 1 de Mateo, donde mencionábamos versículo 23, dice la Biblia que la Virgen concebiría y daría luz a ese cuerpo, y que era Emmanuel de Isaías 7:14, que era el Emmanuel prometido en las Escrituras, pero que ahora se hacía presente para poder tener contacto con el hombre. ¿Y ese era quién? Traducido, ¿qué significa? ¿Un Dios? No, Dios con nosotros. Por eso es que cuando leemos 1 Timoteo 3:16 dice que sin contradicción grande es el misterio de la piedad. O sea que estamos hablando realmente de un misterio grande, incomprensible para muchos, que no lo pueden entender, que no pueden darse cuenta que cuando está diciendo el apóstol aquí que sin contradicción grande es el misterio de la piedad, que dice Dios ha sido manifestado en carne, o sea, utilizando un cuerpo como el suyo y como el mío, utilizando una forma visible, utilizando un sistema donde nosotros podemos darnos cuenta que lo que Dios hizo no era nada extraño. Dios en el pasado ya lo había hecho varias veces. Cuando Él se presenta en un cuerpo de carne, no era para que se extrañaran los hijos de Dios o el pueblo de Israel. Pero sin embargo, cuando Él hablaba de su procedencia, procuraban matarle porque le decían: tú siendo hombre, te haces Dios. Porque no entendían el plan y el propósito de Dios. No hay base en la Biblia para apropiarle cuerpos a la divinidad de nuestro Dios. O no hay bases fundamentales en la Biblia para decir que hay cuerpos en Dios. Absolutamente Dios no está dividido en cuerpos, o sea,
sea, Dios no está dividido en tres cuerpos o en tres personas distintas como lo enseña la religión. Si nosotros decimos que son personas, entonces tendríamos que aceptar que son cuerpos. Y no solamente existe una gran confusión para tratar de entender esa ideología que surgió con Constantino, Atanasio y Arrio, pero sin embargo no se percataron que en la invención de la Santísima Trinidad tendrían entonces que tener bases fundamentales bíblicas para decir que son cuerpos en Dios. Pero como es una confusión y no se puede entender, entonces existe esa ideología que es una verdadera confusión inexplicable por la palabra de Dios. Cuando esto sucedió en el año 325, en esa llamada, pudiéramos decir, convención, donde se decidió, donde se puso realmente el fundamento que aparentemente Dios quería, pero que realmente al no percatarse, al no darse cuenta de que no puede haber más de dos cuerpos en la divinidad, se resulta que es una confusión inentendible. Y es donde allí nosotros entramos con la palabra de Dios para demostrar que no hay más que un solo cuerpo en la divinidad de Jesucristo. No solamente aseguran que son tres personas, sino que dicen que son distintas. Y escuche usted, dígame si no es una locura, y en todo iguales. ¿Sí o no? Bueno, o son distintas o son iguales, o sí o sí no. Es una verdadera confusión. Esto que nosotros ahora estamos entendiendo era algo que Dios ya lo había profetizado en Isaías 55:11. Cuando dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que Dios había profetizado que el Verbo se haría carne y estaría entre nosotros y que veríamos su gloria y que nosotros podríamos entender quién era Él. Cuando el Verbo de Dios estaba aquí en la tierra, Él dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y en otra ocasión dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Esto quiere decir que se estaba cumpliendo lo que había dicho Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, en el Salmo 147:15 dice que Dios envía su palabra a la tierra. Muy presto corre su palabra. Estamos hablando verdaderamente de una revelación importantísima para poder entender quién es Jesús. Cuando la palabra salió de la boca de Dios, vino a este mundo para presentarse ante el mundo. Y según Hebreos 2:17, debía de ser en todo semejante a nosotros. O sea que sería un hombre como usted y como yo. Debía de ser en todo semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel pontífice. O sea, estando en esta condición de hombre, estaba limitado a lo que veía, a lo que tocaba, porque era la palabra de Dios que, según vemos en el capítulo 1 de San Juan, se hizo carne. O sea, se hizo un cuerpo. En el principio dice, era el verbo, que significa verbo, palabra. Y la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Versículo 14, la palabra tomó forma humana. La palabra tomó un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo entonces con lo que dice Efesios 4, que estábamos leyendo?
Efesios 4, 4 al 6. Entonces, cuando esta palabra estaba aquí en la tierra en una forma visible, o sea que Dios se tomó un velo para poder transmitir la palabra de Dios al hombre, según Hebreos 10:20. Dios utilizó este velo para hablar su palabra a través de un cuerpo humano, a través de un cuerpo visible. Y cuando la Biblia dice que Dios estaba detrás del velo, no era nada extraño para los hijos de Israel que Dios les hablara tras el velo. ¿Se recuerdan ustedes del estudio del tabernáculo? ¿Dónde estaba Dios? En el arca del pacto, detrás del velo. Era la mejor forma y la mejor manera de poder entenderlo. Por eso es que cuando nosotros vemos en Hebreos 10:20 que Dios estaba detrás del velo o tras ese cuerpo humano hablándole al mundo, entonces es cuando nos damos cuenta que Dios se apropió un cuerpo, pero que estaba Dios administrando a través de un cuerpo visible, Dios, como estaba detrás del velo en el tabernáculo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, y será prosperada en aquello para el que la envíe. ¿De dónde salió? Salió de la boca de Dios. Juan 16:28. Y no solamente dice, de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. O esta palabra que sale de la boca de Dios es el verbo que descendió del cielo y se apropió un cuerpo. Cuando dijo Jesús, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, estaba hablando precisamente de la descendencia de la palabra que se hizo carne. He descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿De qué estaba hablando realmente aquí? El apóstol está hablando precisamente de la manifestación de Dios a través de una forma visible, a través de una forma entendible y que podía ser palpable, podía tratar con ellos, hablar con ellos, estar con ellos. Y por eso es que cuando ellos entendieron quién era Jesús, porque para poder entender a Jesús solamente se hace a través de revelación. Para poder tener un conocimiento pleno de Jesús, necesitamos tener conocimiento de quién es Jesús. Y cuando dice la Biblia que debía de ser en todo semejante a nosotros, era porque no iba Él a tener capacidades superiores a nosotros. Es mentira lo que dice la religión popular, que Él cuando estaba niño agarraba pajaritos, los hacía de lodo, les soplaba y los hacía volar. Es una mentira, porque Él no poseía ninguna ventaja sobre nosotros como hombres. Si Él lo hubiera hecho cuando Él hubiera estado niño, nosotros no pudiéramos haber seguido sus pisadas. Si hubiera actuado como Dios, no hubiera podido a nosotros demandarle que pudiéramos seguir sus pisadas. Pero Él actuó 100% como un hombre para que nosotros pudiéramos adentrarnos en Él y poder seguir sus pasos y poder tener acceso a Dios a través de la manera que Él estableció para poder tener contacto con Él. En Hebreos 4:15 no solamente notamos que Él no poseía ventaja sobre nosotros, sino que también fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea que realmente para servir a Dios no hay pretextos. Esto quiere decir que a pesar de que seamos tentados, a pesar de que nosotros seamos de alguna forma perseguidos o de alguna manera buscar el pecado que tome la ocasión para adentrarse a nosotros, Dios nos dice, tú puedes vencer, porque dijo Jesús, yo he vencido, ¿y qué? Y
vosotros también venceréis. Gloria a Dios. Cuando Dios se apropió un cuerpo, Dios estaba hablando al mundo a través de una forma visible. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, oiga bien, de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Así que por cuanto la iglesia de Jesús es participante de carne y sangre, Él también participó de esa misma naturaleza. Por eso es que muchos, para poder entender a Dios, se les hace tan difícil y tan complicado, y la razón es porque no han entendido que era Dios manifestado en carne. ¿Y cómo es posible que no podamos entender esto? Que no podamos darnos cuenta de esto cuando la Biblia es muy clara en eso. Y si existieran más cuerpos en la divinidad, pues Dios nos lo hubiera enseñado. Pero no hay cuerpos en la divinidad. Hay solamente una forma para poder allegarnos a Dios. Hay solamente un camino. Hay solamente un acceso. Y por eso es que dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. No existe otra fórmula, ni otra manera, ni otro sistema establecido por Dios. Lo que dice la Biblia es exactamente eso, que no hay otra forma de poder allegarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso es cuando dice la Biblia que y vimos su gloria. La razón por la que vimos su gloria es porque Él era el resplandor de la gloria de Dios. En el capítulo 1 del libro de los Hebreos, comenzando en el versículo 1, vamos a tratar de entender esto para poder entender cómo es que Dios ha hablado a través de los tiempos. Dios, habiendo hablado muchas veces y en otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, lo hizo a través del torbellino, a través de cuerpos visibles, como en el caso de Jacob. Lo hizo también como hombre en el caso de Josué. En el capítulo 5, a Gedeón se le presentó en el capítulo 13 como el ángel del Señor. O sea que Dios habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo. Utilizó muchas formas para manifestarse a ellos, pero cuando se presentó en Jesús, cuando se presentó a través de un cuerpo visible, cuando se presentó en el nacimiento de Mateo 1:23, entonces ya no utilizó muchas maneras y muchas formas, todo lo estableció en Jesús. Por eso es que la Biblia dice que Él es el que toma el primado en todo, o sea, todo lo reunió en Cristo. Todo está reunido en Jesús. De reunir todas las cosas en Cristo, dice la Biblia, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pero en el pasado Dios utilizó muchas formas y muchas maneras para hablarle al pueblo de Israel. Y una de las más populares y una de las formas en que más se dio a conocer fue a través del tabernáculo. Pero dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero absolutamente de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿De quién estamos hablando? De Jesús manifestado a través de un cuerpo visible, de Dios a través de un cuerpo. Y luego sigue diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea que Jesús era el resplandor de la gloria de Dios. Y no hay otra forma, y no hay otro cuerpo, y es indivisible. Escúcheme bien, es indivisible. Usted no puede cortarlo y hacer cuerpos en la divinidad. ¿Sabe cómo le puedo yo tratar de explicar esto? Usted puede dividir un resplandor. Usted podrá dividir el resplandor del foco en partes, de aquí hasta el foco. No se puede.
Si hay alguien que se atreva a hacerlo, que me lo diga. Lo mismo pasa en la divinidad. Nadie puede apropiarle cuerpos a la divinidad, porque Jesús era el resplandor de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Indivisible, inseparable. No se puede. ¿Sabe qué era lo que yo entiendo cuando Cristo decía, nadie viene al Padre si no es por mí? O sea, usted no va a ir a la luz si no es a través del resplandor. Nadie viene al foco si no es por el resplandor. Y por eso es que Jesús se convirtió en el resplandor de la gloria de Dios, y siendo de la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado nuestras almas del pecado por medio de la muerte. Cuando Jesús viene a este mundo y se presenta como el Verbo de Dios, cuando se presenta como el resplandor de la gloria de Dios, entonces nos damos cuenta que es el Hijo de Dios, una manifestación visible del Dios al que no podemos ver. Existe un área en el ambiente de la divinidad de Dios que nadie puede ver. Dios se lo dijo claramente a Moisés: nadie va a ver mi rostro y vivirá. ¿Por qué? Porque dice 1 Timoteo 6:16 que Dios es luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. O sea, no hay promesa de ver a Dios en toda su divinidad. No hay promesa de ver a Dios en toda su plenitud, pero tenemos acceso a Dios a través del resplandor. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos acceso a Dios a través del resplandor. Cuando Él resplandeció en nuestros corazones, nos dio la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y no hay forma de ir a Dios si no es a través del resplandor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted quiere ir al Padre, tiene que ir a Jesús, porque es Él el resplandor de la gloria de Dios, el único acceso a Dios, y no hay otra manera de poder ayudarnos a Dios. Bendito su nombre. De que es un gran misterio, es un gran misterio. Por eso es que dice sin contradicción, es un misterio muy grande. Es un misterio que solamente se entiende por revelación. Todos aquellos que han entendido quién es Jesús en su divinidad, entienden que era una manifestación visible de Dios. Según Hebreos 1, no era nada extraño que Dios utilizara formas y cuerpos y maneras de manifestarse al pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel debería de haber estado bien familiarizado para que cuando Cristo viniera entendieran que Él era Dios a través de un cuerpo visible, que era Dios anonadado, Dios reducido a la medida y a la capacidad del hombre. Gloria al Señor. Por eso es que cuando hablamos de esta manifestación de Dios, siempre tenemos la tendencia a, pero ¿cómo es posible que era Dios? ¿Cómo es posible que era Dios? Eso es imposible. Hay quienes dicen que es imposible entender eso. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia, la palabra de Dios es la que nos aclara y nos enseña y nos hace entender y nos hace ver que lo que era el resplandor era la forma anonadada de Filipenses 2:7 de Dios. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el resplandor cuando sale del foco? Ya sale reducido, ya sale anonadado, ya tiene usted la forma para alumbrarse. Pero detrás del foco, ¿qué es lo que está también? Un transformador que tiene toda la corriente. Pero cuando Cristo se convierte, vamos a decirlo de esta manera, en el transformador de la gloria de Dios, y nosotros recibimos de ese transformador la luz o el resplandor a la medida y a la capacidad de nosotros. Por eso es que dice la Biblia que se anonadó a sí mismo,
tomando forma de siervo, tomando un cuerpo humano, tomando una forma visible para poder tratar con sus criaturas. Y cuando nosotros vemos Colosenses 1:15 es cuando nos damos cuenta que realmente eso es lo que está diciendo la Biblia, que Jesucristo es la imagen del Dios que no podemos ver, de Éxodo 33:20, del Dios de Primera de Timoteo 6:16, que es inaccesible, pero es accesible a través de un cuerpo visible, de un cuerpo, de una cara visible, llamada Jesucristo. O sea que la inaccesible luz de Dios se hizo accesible a través de una forma visible. Dios estaba en Cristo, dice la Biblia, reconciliando al mundo. Escuche esto. O sea, Dios estaba detrás del velo llamado Jesucristo. Y todo lo que salía de allí era la palabra hablada de Dios. Era la forma visible de Dios a través de un cuerpo visible. Y es ahí donde nosotros entendemos que cuando Él hablaba, y Él mismo lo decía, lo que yo hablo no lo hablo de mí mismo, es porque yo soy solamente la cara visible del Dios invisible. Todo lo que yo hago, todo lo que yo estoy haciendo, estoy siendo guiado por la causa. ¿Cuál era la causa? El transformador, y Él era el resplandor. Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, no las hablo de mí mismo, sino que es la gloria de Dios detrás de mí. Yo solamente soy la cara visible, soy el resplandor visible, soy el Dios anonadado a través de una forma visible. Cuando Él hablaba de sus dos naturalezas, de la naturaleza humana como hombre y hablaba de su naturaleza divina como Dios. Y esa es precisamente la dificultad para muchos entender a Dios, que cuando Él hablaba, a veces hablaba de la manifestación visible de Dios, como también a veces hablaba como hombre, porque debería de haber sido en todo semejante a nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de esa misma naturaleza. Se cansaba, dormía, comía, tenía necesidad de hacer todo lo que un hombre normal hace. ¿Por qué? Porque era una manifestación de Dios a través de un cuerpo visible. Pero fuera de Jesús no hay otro cuerpo. Dígame usted, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Le dijeron los apóstoles, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, no hay otra forma, no hay otro sistema, no hay a dónde ir. Solamente existe un camino, solamente existe una fórmula, una manera de ir a Dios. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede tener acceso a Dios si no es por mí. Nadie tiene acceso a Dios si no es por mí. Si te vas por otro lado, lo siento, no hay otro lado. No hay otro camino, no hay otro sistema, no hay otra forma. Él es el único camino. No hay cuerpos en la divinidad de Dios. Es un Señor, es una fe, es un bautismo, es un solo cuerpo, es un solo Dios y Padre. Cuando dice que hay un solo cuerpo, estamos hablando del cuerpo visible llamado Jesús. Ese cuerpo al que se refiere el apóstol es el cuerpo de Cristo. Bendito su nombre. No hay cuerpos conmigo. O sea, no hay dioses conmigo. No hay sistemas que Dios haya implantado fuera de Jesús.
Por eso es que cuando vamos a Cristo, vamos al Padre. ¿No creen que yo soy el Padre y el Padre en mí, dijo Jesús? Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. O sea, se apropió Dios un cuerpo. Se apropió un cuerpo para habitar en él, según lo entendemos en Colosenses 2:9. Y en ese cuerpo, o de la forma corporalmente, como lo menciona el apóstol, dice: estamos completitos. Ahí está todo. Él es el primero, Él es el postrero. Él es el alfa, Él es la omega. Y fuera de mí, dice Dios, no hay quien salve. Fuera de Jesús no hay salvación. Fuera de Jesús no hay entrada a Dios. Fuera de Cristo no hay absolutamente nadie. Y claramente dijo Jesús: no hay otro camino, no hay otro sistema, no hay otro Señor, no hay otro Dios, no existe ninguna otra manera de poder tener acceso a Dios si no lo hacemos y si no vamos al camino, porque es ahí donde está el acceso a Dios. En 2 Corintios 4:6, por último quiero leer esta porción de la Biblia. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el cuerpo, o en la cara, o en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios. No hay otro cuerpo, no hay otro acceso, no hay otro camino. Y lo entiendo yo perfectamente cuando dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. Oremos a Dios en esta mañana. Pónganse de pie, por favor. Espero que ustedes vayan conmigo. Un cuerpo. Y la próxima ocasión vamos a hablar de un Señor. Vamos a ver cuántos señores hay. A ver si hay Señor Padre, Señor Hijo y Señor Espíritu Santo. ¿Verdad que es imposible que eso sea verdad? No, hay un solo Señor. Hay un solo Dios, un solo pueblo en la divinidad de Jesús. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso es que dice: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara, en el cuerpo de Jesucristo. Démosle gracias a Dios ahí donde está. ¿Qué le parece? Incline su rostro y dígale: Señor, te doy gracias, porque a